Pues galácticos 18 y 36 y seguimos con el programa. Os he dicho que ahora teníamos a Luis García, vegán, y además con un título muy interesante, porque ya, creo que hoy en día nos hemos acostumbrado a tener tantas cosas, pero luego sentirnos tan solos, que el título de su libro, que es Minimalismo, es el arte de no tener para tenerlo todo. Luis, esperar que tengo la chula. Luis es nómada digital, vegano, minimalista y emprendedor, creador y director de la escuela Vegan Food Academy. Así que, bienvenido, Luis. Muy buenas. Buenas. Un placer estar aquí con vosotros. Igualmente, el tenerte por aquí y con este tema que además creo que es súper interesante, ¿no? Nos hemos acostumbrado a tener mucho, 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 mucho y a la hora de verdad sentirnos vacíos por dentro. Sí, sí. Yo creo que estamos en una sociedad que es la que más cosas ha tenido, ¿no? Nunca una sociedad había tenido acceso a tantas cosas, no solo las materiales, sino materiales, inmateriales. O sea, nunca habíamos tenido tantas cosas y de pronto nos damos cuenta que no teníamos nada. Esta gran contradicción de, bueno, fijar la tenencia de cosas y olvidar otras. Así y conforme evolucionamos más, es como, yo ahora lo veo en mi hijo, ¿no? Y me comparo conmigo y digo, si es que hoy en día tienen de todo y a nivel de todo. Ujú. Y luego me da Sí. la sensación que estén insatisfechos por todo. Mm. Tenemos justo esta contradicción y en realidad, fíjate que si nosotros analizamos, o sea, nunca habíamos estado en un presente tan abundante. Nunca habíamos tenido acceso a educación como tenemos ahora, acceso a sanidad, los hogares son más confortables que nunca, los armarios están más llenos que nunca, más tecnología, es decir, nunca habíamos tenido tanto. Sin embargo, si analizamos los niveles de depresión, ansiedad, las tasas de suicidio, nos damos cuenta que todo eso está creciendo y entonces ahí entramos en esa gran contradicción de, a pesar de tenerlo todo, no tener nada, ¿no? Porque al final, quiero decir, la vida y nuestra salud mental y emocional tendría que ser lo primero, sentirnos felices, sentirnos plenos, y eso no está ocurriendo. Eso quiere decir que estamos poniendo el foco en la tenencia de cosas, sobre todo, y nos estamos perdiendo nosotros mismos, ¿no? Y además nuestro tiempo es limitado, nuestros recursos son limitados, y en función de dónde pongamos esa atención, esos recursos y ese tiempo, pues vamos a llegar a un lugar a otro. Y lo cierto es que estamos llegando a lugares que no deberíamos llegar, pero no deberíamos llegar porque nosotros no queremos estar en esos lugares. No queremos estar con los niveles de estrés que manejamos, no queremos estar con esa insatisfacción constante, con más problemas psicológicos que nunca, ¿verdad? Porque fijaos cómo puede ser que las tasas de suicidio estén incrementándose a niveles tan avanzados. Y entonces ahí yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo y poner foco en lo que verdaderamente importa. Que para cada uno será cosas diferentes, ¿eh? No hay reglas generales, pero poner un poco de foco en lo que realmente nos importa a cada uno de nosotros. Y Luis, ¿qué te movió a escribir este libro? Pues mira, yo empecé a viajar hace 6 años y a no tener residencia física en ningún lugar y ser un nómada al 100%. Y ese camino me llevó a tener como única pertenencia una maleta de cabina, bueno, ni siquiera de cabina, de piloto. No sé si ubicas las maletas que son un poco más pequeñas Sí. que las de cabina, que son las que llevan los pilotos y los azafatos. Bueno, pues en esa maleta entra toda mi vida. Yo cargo con esa maleta pues para estar 2 meses o 3 meses fuera de España, que es mi país de origen, y llevo 6 años y esas son todas mis posesiones. Me doy cuenta que no me hace falta nada más que eso, y no solo eso, sino que me sobran cosas. Es decir, podría vivir incluso con menos que lo que aparece en esa maleta. Entonces, cuando termino mi anterior libro que sale, digo, ¿qué podría contar yo que fuese de utilidad para otros?
Y entonces justo enfrente aparecía mi maleta y digo, yo creo que tengo que contar esto, tengo que contar cómo vivir con menos en una sociedad donde cada vez tenemos más cosas y acabamos perdiendo todo, ¿no? Por eso es el arte de no tener para tenerlo todo. Y ahí empiezo a escribir y empiezo una gran labor de investigación donde soy el primer sorprendido al encontrar ciertos datos que me sorprenden y que son peores de lo que yo pensaba, ¿verdad? Toda la tenencia de cosas que tenemos, cómo estamos distribuidos en los países y, bueno, todas esas carencias que tenemos y todo eso que tenemos de más, ¿no? Empiezo a ver los estudios que hacen la FAO, Greenpeace, muchos estudios nacionales de diferentes países y, bueno, como tenemos un armario plagado de ropa y solo utilizamos el 40%. Imagínate, solo el 40%. Es como si la mitad de todo lo que tuviéramos en un armario no sirviera para nada. Eh, Ahondo mucho sobre las relaciones, sobre la información, porque esto de minimalismo, aunque tenemos en nuestra cabeza que ropa, ¿no? Tener menos ropa o tener menos cosas en casa, en realidad es tener menos de todo, tener menos, o tener por lo menos más equilibradas las relaciones personales, tener menos información, menos acceso a pantallas, ¿no? Que pasamos demasiado tiempo en la pantalla. Y en general todo, incluso con la relación que tenemos con los alimentos, hemos pasado también a vivir de la carencia, ¿no? Del miedo, de siempre falta algo, y tenemos incluso también las cocinas llenas. Entonces, bueno, hago ahí como un paso por todos los lugares que tendríamos como que reducir, ¿no? Y reducir y simplificar sobre todo nuestra cocina, simplificar nuestro armario, simplificar las relaciones sociales, simplificar cómo nos relacionamos con la tecnología, simplificar incluso los espacios multimedia, ¿no? Porque antes veíamos un capítulo de una serie cada semana y ahora hemos pasado a ver 8, 10 o 12 capítulos en un día, ¿no? Que decía Netflix que la mayor parte de los consumidores de series ven cada temporada en un solo día. Entonces, bueno, nos hemos convertido en una sociedad muy maxi y el objetivo del libro, y por lo cual me planteé escribirlo, era como para dar recursos a la gente para que simplificara su vida. Porque yo en ese viaje lo que hice fue, bueno, en ese viaje en el cual me encuentro todavía tras 6 años, me encuentro con que se puede vivir con muy, muy poco y ser muy feliz y muy pleno con muy poco. Y eso es un poco lo que vengo a decir, es un poco más esperanza que desesperanza, ¿no? Es como tenemos el problema enfrente, tenemos muchas cosas, tenemos un armario lleno, una cocina llena, un cerebro lleno, porque tenemos una limitación cognitiva también que está a full, pero esa es la realidad que tenemos y ahora nos focalizamos en la solución, ¿no? Que podemos dar pasos al frente y utilizar todo lo bueno que tenemos a nuestra disposición para hacernos bien a nosotros mismos. Y yo creo que es el objetivo, ¿no? Poner foco en lo bueno, en lo bonito. Exacto. No deja de ser el enfocarnos en nuestra felicidad y en lo que realmente nos llena. Y Luis, a mí me gusta mucho jugar cuando tengo libros a abrir páginas al azar. Y me Ajá, encuentro así al azar que pone minimalismo y capitalismo, mundos opuestos. ajá. Sí, fíjate que este capítulo me gustó mucho, mucho escribirlo, porque normalmente cuando hablamos de minimalismo, la gente se va a la carencia. Se va a... Soy un hippie que vivo sin nada, sin comodidades, pasando carencias, siendo un antisistema. Y bueno, puede ser así si te da la gana, pero yo no estoy en ese lugar. Es decir, se puede vivir el minimalismo estando en sociedad y viviendo ordenado y disfrutando de la vida, ¿no? Entonces esto quiere decir que no hacemos voto de pobreza, no estamos hablando de escasez, no estamos hablando de pasarlo mal, estamos hablando de todo lo contrario. Es decir, de hecho hay un capítulo donde hablamos de economía, ¿no? Donde hablamos de un minimalista, tiene abundancia, tiene orden en sus cuentas, no tiene deudas, es decir, porque podemos ser muy abundantes y ser minimalistas. Entonces, no es ir en contra del capitalismo, sino utilizar la herramienta que nos proporciona el capitalismo para ponerlo a nuestro favor. Es decir, no para estar hipotecados con 7 créditos diferentes, no llegar a final de mes,
No, es todo lo contrario. Es como tú ahora no te vas a gastar tanto dinero en ropa, no te vas a gastar tanto dinero en 10 plataformas, no te vas a gastar dinero en cosas que no tienes que gastar tu dinero ahí y por tanto vas a tener más recursos, vas a poder ahorrar, vas a poder invertir y vas a poder utilizar el sistema capitalista a favor de ti y no en contra. Hacemos ahí un análisis muy potente de cómo los vendedores, los grandes vendedores, saben mucho de nuestro cerebro, saben mucho de nuestro comportamiento y de nuestra parte emocional a la hora de decidir en una compra. Sin embargo, nosotros no lo sabemos. Entonces estamos cayendo en una trampa de consumir más de lo que deseamos incluso, ¿no? Entonces yo creo que una buena forma es tener el control, la información y nosotros decidir y utilizar las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Entonces, por un lado, saber las mismas herramientas que tienen ellos y jugar en igualdad de condiciones y que el capitalismo no sea una trampa, sino que sea algo maravilloso para utilizar a nuestro favor. Y de ahí ese capítulo, que es capitalismo, no está reñido con el minimalismo. De hecho, todo lo contrario. Es decir, un buen minimalista sabe utilizar el capitalismo a su favor y lo que hace es que el capitalismo no le autodestruye, sino que tiene su capacidad de ahorro, tiene su capacidad de reducir sus deudas y gasta e invierte su capital, y su capital no solo hablo del dinero, sino del capital económico y del capital del tiempo, en las cosas que realmente le importa y necesita. Entonces es como el equilibrio perfecto donde nosotros mantenemos el control de todo lo que tenemos a nuestro alrededor y no al revés, ¿no? Que al final acabamos siendo víctimas y sujetos pasivos de todo lo que pasa alrededor nuestro. Sí, además juegan a nivel de la compra por impulso, ¿no? O sea, nos movemos muchas veces Claro. sin darnos cuenta el impulso. O veo unos pantalones y digo, pues esto es tal. Y luego además llegamos al punto de justificarnos, porque a lo mejor llegamos a casa, ¿no? Y vemos que los pantalones pues son casi igual que los que ya tengo, ¿no? Pero a lo mejor tiene, yo qué sé, una rayita distinta y yo misma me justifico, bueno, tiene una rayita distinta y ya es diferente. Hay muchos impulsos que no nos damos cuenta, que es como un compra, compra, compra. Sí, fíjate, hablo en el libro de varios estudios que son muy interesantes en torno justo a lo que estás diciendo. Hay un estudio que es muy famoso dentro de la gente que habla de neuromarketing y que son especialistas en marketing, que lo explica claramente y muy bien, tal y como tú has dicho, que luego lo justificas. En la sección de vinos de un gran supermercado hicieron un estudio muy potente que era en la sección de vinos. Había diferentes tipos de vinos en función de su nacionalidad, ¿no? En función de su origen. Durante una semana, imagínate, ponen música alemana. Y entonces el consumo de vinos alemanes se multiplica por encima de cualquier otro vino. Y a la salida de la caja, los que estaban haciendo el estudio, pues hacen la pregunta de ¿por qué has comprado este vino alemán? Y entonces hay una justificación súper racional en función de la elección de ese vino. La semana siguiente cambian el tipo de música y ponen música francesa. Y la sorpresa es que el consumo de vino cambia y la gente compra vino francés. Súper loco. Al salir, les preguntan la razón de por qué estaban consumiendo ese vino francés. Y vuelven a ser razones racionales las que justifican esa compra. Sin embargo, no eran decisiones racionales, sino decisiones emocionales. Es decir, nosotros cuando creemos que hemos tomado la decisión de compra de forma racional a través de nuestro cerebro, ha pasado antes por nuestras emociones y la decisión ya estaba tomada. Es decir, nosotros somos compradores emocionales. Por eso en todas las tiendas existen olores, existen música, existen diferentes estímulos sensitivos que van mucho más allá del producto y el precio. Y de hecho recordamos ya las tiendas por olores, por música, por sensaciones, por colores, por recuerdos que influyen en lo que nosotros entendemos que es la marca. De hecho hay otro estudio muy interesante que hicieron comparando Pepsi con Coca-Cola, dos grandes marcas, y entonces cuando hacían el estudio ciego y daban a elegir a las personas entre si les gustaba más Pepsi o Coca-Cola, las personas en el estudio ciego elegían Pepsi. Pero cuando el estudio ya no era ciego, cuando ya estaban viendo la marca,
al probar los dos sabores, la gente elegía Coca-Cola en detrimento de Pepsi. Esto quiere decir, fíjate, que lo que nosotros emocionalmente estamos vinculándonos a una marca o a otra, a través de la publicidad, se modifican nuestros recuerdos, los valores y las emociones que nosotros vinculamos a una marca, hace que decidamos una cosa u otra y nosotros no nos damos cuenta que son nuestras emociones. Es decir, cuando la gente le dices, ¿pero te gusta más realmente esta? Sí, sí. Es que Coca-Cola es muchísimo mejor, el sabor es muchísimo mejor que la otra que me estás dando, Pepsi no vale nada. Y cuando lo hicieron sin saber la marca, estaban eligiendo algo contrario. Entonces, fíjate cómo nosotros estamos comprando por emoción, 100% por emoción, pero luego lo justificamos, como en el caso que tú dices, que te compras un pantalón, llegas a casa y dices, ¿pero para qué me he comprado este pantalón? Y posteriormente das el argumentario racional, pero que no tiene nada que ver con raciocinio, tiene que ver con las emociones, con cómo tú te sentías, y luego además que cuando vamos a la compra, sobre todo a la compra de ropa, estamos supliendo necesidades emocionales, que nos dan como un pequeño subidón de adrenalina cuando los estamos comprando. Es muy temporal, es muy cortito, pero nosotros nos vamos felices. Es una felicidad no real, pero nos vamos a casa tan contentos después de haber realizado las compras y va por ahí, va porque suplimos cosas que no tienen nada que ver con el producto. De hecho, hay veces que vamos a comprar una camisa y apareces en casa con 7 camisetas y un calzado nuevo. Y dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo puede ser esto? O sea, si yo iba por una camisa y me he comprado... Entonces, en el libro yo explico cómo si nos organizamos bien y compramos por utilidad, no dejamos que nuestras emociones vayan solas y que compren por nosotros, o por lo menos que nos demos cuenta. O sea, las podemos... No, oye, hoy me apetece liberarme y hacerlo, pero que sepas que te estás liberando a posta y no estás sin darte cuenta comprando. Exacto, ya es importante darse cuenta. Y además también comprar muchas veces, ahora salgo de la ropa y de todo, a nivel de alimentación. Sí. O sea, a mí a veces me ha pasado, yo ahora ya me hago una lista y no me salgo de eso. Pero sí que a veces alguna vez me ha pasado que vas y dices, yo iba a comprar 4 y vengo con 10 cosas. ¿Qué es lo que ha pasado? Claro. Es que en el marketing del punto de venta saben muchísimo de nuestras emociones, saben muchísimo de nuestro comportamiento de compra y nuestro comportamiento en el mismo punto de venta. Entonces colocan las cosas de tal forma que tú compras lo que ellos quieren vender, no lo que tú quieres comprar. Y esto es muy importante porque perdemos nuestra voluntad de algún modo. Es decir, si tú cuando vas a comprar y necesitas comprar guisantes, cebolla y plátanos y de repente no has comprado nada de eso, porque a veces incluso cabe la posibilidad de que ni siquiera lo hayas comprado, y has metido refrescos, has metido chocolate, has metido un montón de cosas que no necesitabas, que pueden ser saludables o no, ¿eh? Puesto malos ejemplos porque he dicho como cosas poco saludables, pero puede ser que hayas comprado cosas saludables incluso, pues una sal de hierbas, un agua de no sé qué, pero es como, yo esto no lo necesitaba, ¿por qué lo he comprado? Pues porque, imagínate, si con el vino, solo con la música, cambian tu capacidad de compra, tu decisión de compra, imagínate con todos estos stands colocados estratégicamente, con un recorrido concreto, con una música concreto, con unos olores concretos, que hacen que compres lo que ellos quieren que compres. Y esto es muy loco porque nos resta mucho poder en el proceso de compra. Por eso es importante comprar por utilidad, que eso es básico, es decir, comprar y haciéndote ciertas preguntas concretas, y comprar como haces tú en el supermercado con una lista. Sí. ¿Quiere decir que no te vas a salir nunca de la lista? Pues hombre, no, a lo mejor ves algo que te acuerdas que necesitas y no somos robots, pero lo mínimo posible, porque la lista es una buena amiga para ir al supermercado. Y comprar siempre con presupuestos. Esto es muy, muy, muy interesante. Un presupuesto diario, un presupuesto semanal y un presupuesto mensual. Porque esto también va a determinar lo que puedes y lo que no puedes comprar. Me parece muy interesante esto porque lo de la lista sí, o sea, llega a la conclusión que yo no podía ir sin lista, porque es lo que dices, o sea, aparte de que a veces no compraba ni lo que realmente quería comprar y llegaba a casa y decía, pero ¿qué ha vuelto a pasar? Y sí que desde entonces, cuando hice consciente, dije, yo me voy con lista y de aquí no me salgo.
Pero esto de presupuesto semanal y mensual, me gusta tener esa idea. Mira, es uno de los capítulos que más ha impactado a la gente. Ujú. Yo lo escribí como un extra, o sea, no, porque no era el objetivo hablar de economía, pero está siendo lo que más está generando ayuda para la gente, sorprendentemente. Y a mí me encanta. Y ciertamente a mí me cambió la vida y cambió mi capacidad de ahorro. Bueno, no es que cambiara mi capacidad de ahorro, es que comencé a ahorrar desde que yo establecí unos presupuestos. Nadie nos enseña finanzas, nadie nos enseña a cómo controlar nuestra microeconomía, es decir, cobras esto, gastas esto y cómo puedes generar un superávit para tú estar cómodo. Imagínate que las mayores conflictos emocionales y a veces enfermedades se generan por la ausencia de capital. Es decir, cuando una familia, cuando una persona tiene problemas de escasez, no llega a final de mes, tiene muchos créditos, está estudiado que son más proclives a enfermar. Enfermedades no solo psicológicas, sino enfermedades físicas. Es decir, que la gente que está enferma tiene la tendencia a ser más pobre. Imagínate cómo es esto, ¿no? Y esto es claramente porque genera en nosotros cierta ansiedad emocional. No estamos bien emocionalmente y está estudiado que las emociones repercuten directamente también en nuestro cuerpo físico. Entonces es muy importante que los que estén ahora mismo escuchándonos al otro lado de la pantalla tengan en cuenta que esto de ser abundante no solo es una cuestión material, sino es una cuestión física, emocional y espiritual. Es decir, tenemos que ser abundantes, cobremos lo que cobremos. Y tener un presupuesto en todos nuestros gastos, cuantos más acotados mejor, lo explico muy concretamente en el libro, pero simplemente el decir, cobro esto, retiro en cuanto llega este dinero, retiro una parte de ahorro, que puede ser poquísimo o puede ser muchísimo. Cada uno tiene sus objetivos. Pueden ser 50 euros, 100 euros o lo que equivalga en cada moneda local, mucho o poco, da igual, pero yo lo retiro automáticamente y retiro una parte para todas las domiciliaciones que me llegan. Imagínate, pues el alquiler, una plataforma audiovisual, el parking, cada uno lo que tenga, el teléfono, cada uno esos gastos que tenga lo tiene que tener ahí súper acotado, porque a veces vamos a tener que tirar de recortes por ahí. Y otra parte, que es la que yo me muevo, que es la que para ir al supermercado, para salir de cena, bueno, pues eso tiene que ser matemática pura. Yo tengo, imagínate, 300 euros al mes, 500 euros al mes. De ahí no me puedo salir. Y ahí llego la división de qué me gasto cada semana y qué me gasto cada día. Porque si tú tienes claro que tienes 10 euros al día, te garantizo que es mucho más difícil que compres algo que no necesitas. Ujú. Imposible. Es decir, imagínate que tienes 20 euros al día. Pues 20 euros al día es 20 euros al día. Oye, si me compro una camiseta, ¿cuánto cuesta la camiseta? 35. Uf, eso quiere decir que mañana no puedo comprar. No, no me la compro. ¿Por qué? Porque te haces las preguntas de ¿para qué? ¿Por qué? ¿Lo necesito? ¿Cuántas veces lo voy a usar? ¿Tengo algo ya que puede sustituir esto? Así es, buenas preguntas. No, además yo creo que te haces consciente, ¿no? Si me distribuyo 10, 15, 20 euros al día, me da igual, ¿no? Es como, vale, de ahí no me salgo y ya no me paso. Ostras, y llegar a las preguntas de ¿realmente lo necesito? O sea, ¿me va a ser útil? ¿Para qué lo quiero? Creo que es Sí. súper importante. Esto No voy viene a muy bien aprender cuando, yo cuando ni estás nada. enfrente de un escaparate, Ujú. ¿no? O entras a una tienda grande donde hay mucha ropa, que saben muy bien cómo lo hacen. De repente tú llegas y ves un jersey amarillo que te encanta y estás a punto de comprarlo, es como, ¿lo necesito? Porque a lo mejor, imagínate, estamos en abril, ¿no? Oye, ya se está acabando el frío, a lo mejor no necesito esto ahora mismo. Claro. Eh, ¿Cuántas veces lo voy a usar? ¿En qué ocasiones lo voy a Ujú. usar? ¿Tengo algo que ya pueda suplir esto? Y ahí a lo mejor cambias de opinión y no lo haces. Hay que tener esta conversación interna a veces. Sí, sí. Y hemos hablado, Luis, del minimalismo ahora un poquito en las finanzas, hemos hablado de la alimentación, a nivel de consumismo de ropa. ¿Qué me dices del minimalismo en todo lo que es la era digital? Toda la Ujú. información que tenemos, tanto a nivel de internet, lo que hablabas de Netflix, todo esto.
Sí, esto es muy loco, muy loco. Los datos me hicieron que me explotara el cerebro porque es como mucho más de lo que yo pensaba. Al final Ujú. creemos que nuestra realidad es lo normal o la realidad de la gente que tenemos a nuestro alrededor es lo normal. Entonces yo, por ejemplo, consumo muy poca televisión convencional, Ujú. digamos, lo que son los canales donde vas pasando y haciendo zapping. Consumo casi nada, primero porque no estoy a veces en países de habla hispana. Ahora mismo estoy hablando desde Georgia, entonces Vale. no hablo georgiano, no hablo ruso, entonces no veo tele. Pero incluso cuando estoy en lugares de habla hispana, no veo televisión. Ujú. Es algo como que ya me he quitado y ya no. Y además, fíjate que teniendo herramientas como esta plataforma desde la cual estamos hablando ahora tú y yo, pues ¿para qué vas a ver veneno cuando puedes ver información que te va a Claro. hacer bien, ¿no? Hay un estudio que a mí me sorprendió mucho y que yo creo que resume muy bien lo que ocurre con la información. Primero vamos a hablar de información y con nuestro cerebro, con nuestro estado emocional. Hicieron un estudio tras los atentados de Boston, que Ujú. ocurrieron hace ya como unos años. Sometieron a un estudio de ansiedad a personas que vivieron el atentado en primera persona o conocieron a alguien directamente relacionados con ellos, familiares, que vivieron el atentado en primera persona, estuvieron allí. Y por otro lado, estudiaron los niveles de ansiedad de las personas que estuvieron sometidas a información diaria al menos 5 horas al día, es decir, viendo los informativos en torno Ujú. al atentado. Curiosamente, los niveles de ansiedad superiores eran las personas que fueron sometidas a información y no lo vivieron en primera persona. Madre mía. Esto nos determina que es más importante, más allá de nuestras vivencias, lo que estamos viendo y lo que estamos consumiendo. Ujú. Porque realmente si tú estás en el atentado no dura 5 horas diarias No. durante 2 meses, ¿no? Es decir, tú estás Correcto. en un punto en el cual has pasado 2 horas, 3 horas, 4 horas Mm. de un momento traumático que tienes tiempo para sanar. Sin embargo, si tú estás consumiendo televisión de forma constante durante mucho tiempo, el trauma es mucho mayor, porque lo estás haciendo crecer y estás poniendo foco además todo el tiempo en esa información. Entonces siempre digo que tenemos que poner límite también en la información que consumimos y sobre todo dónde queremos poner el foco, porque como tenemos un límite también de horas, ¿dónde queremos poner nuestros ojos y nuestro cerebro durante las horas que no estamos durmiendo? Entonces ahí es importante. Y luego hablabas también de series, ¿no? Ahora mismo tenemos eh, material audiovisual que podríamos no levantarnos de un sofá y hay mucha Correcto. gente que ya está en ese punto. Es decir, no se levanta de un sofá. Aparte de la calidad, o sea, del tipo de visualizaciones que estamos haciendo, que Ujú. normalmente es algo muy violento, cargado de sangre, negatividad, holocausto, sexo extremo, es decir, estamos con demasiado estímulo, además es el tiempo que dedicamos. Es decir, ahí lo que dice Netflix en sus estudios es que lo normal es que las personas que ven una serie la ven de una vez, es decir, ven toda una temporada de una vez. Si calculamos como 1 hora aproximadamente por capítulo, 8 o 10 capítulos, estamos hablando de 8 o 10 horas. Prácticamente, yo no sé si tengo tanto tiempo libre como 10 Yo horas, tampoco. pero estamos hablando que todo tu tiempo de un día, lo has ventilado enfrente de la televisión, con todo lo que eso supone. O sea que imagínate. Qué fuerte, cómo nos acomodamos y enseguida nos metemos en el rol, yo siempre digo, de la sociedad, ¿no? Es como que vamos para un lado, todos para... Por suerte, Sí, en este canal cada vez somos gente sí, más despierta, que damos información como la que tú estás dando, que creo que es un despertar, ¿no? ¡Ey! Que a lo mejor ni todo lo que tenemos lo necesitamos realmente y a veces más vale calidad que cantidad. totalmente. Además es que tenemos un límite de tiempo. Es decir, no tengo todo el tiempo del mundo. Es decir, yo no me puedo ver 8 temporadas esta noche. No. Porque es que la noche, aunque yo no duerma, es que no tiene tantas horas. Es imposible, no voy a llegar. Y hay tanta cantidad de series, tanta cantidad de películas, tanta cantidad de cosas en Internet que nunca vamos a conseguir ver todo. Y empezamos ya a tener como esa ansiedad de no haber visto la serie que luego van a comentar mis compañeros de trabajo mañana y es como prácticamente ya para
estar conectado en mi entorno social, tengo que estar viendo esa cantidad de cosas, quiera o no quiera. Entonces, es muy loco. Y en el libro propongo una cosa muy interesante, que es que calculemos las cosas que compramos y el tiempo que empleamos en desarrollar ciertas actividades en tiempo, no en dinero, en tiempo. Es decir, cuando nosotros valoramos nuestros últimos zapatos comprados en tiempo, es decir, porque el dinero lo podemos recuperar, puede crecer, decrecer, tenemos capacidad como para generar dinero y el dinero viene y va. Pero el tiempo no viene y va. El tiempo es una única dirección y no volvemos atrás ya. No puedo volver atrás y disfrutar el día de ayer. No, el día de ayer ya está culminado. Y el día de hoy casi ya está culminado. Entonces, si nosotros empezamos a valorar el coche, la casa, la suscripción a la televisión, que lo estamos viendo ahora, sí, en el tiempo que nosotros empleamos, es decir, 8 horas vitales, 10 años de trabajo. Imagínate que algo te cuesta 10 años de trabajo. O sea, 10 años de trabajo, mi coche, pues quizás no voy a cambiar de coche. 10 años de trabajo, 10 años de vida, porque 10 años de trabajo son 10 años de vida. Y cuando analizamos el tiempo que empleamos en series, películas, informativos, también es nuestro tiempo vital. Es decir, has empleado, ahora el cálculo no estará hecho, ¿no? Porque es algo nuevo relativamente esto de las plataformas, pero cuando calculemos realmente, si tú pasas sábado y domingo, que es tu tiempo libre, viendo solo televisión más que nunca en la historia de la humanidad, cuando hagamos el cálculo, a lo mejor estamos hablando que 1/3 de tu vida se ha ido enfrente de viendo series. Y no sabemos si te ha aportado realmente, porque hay series increíbles que te pueden mejorar como persona, sí, y ver otras perspectivas, pero vamos a calcular como que el 80% no va a ser así. El 80% te va a llevar a ataques al corazón, prácticamente, ¿no? Yo, como veo muy poco, soy más sensible. Es decir, porque acabamos insensibilizándonos, ¿no? De violencia, de movimiento y tal. Yo ahora cuando veo una serie, yo hay series que no puedo ver directamente. O sea, que yo veo ya el tráiler y digo, no puedo ver esto, ¿no? Recuerdo durante la cuarentena que salió una serie que se llama La Casa de Papel. Yo sí, he visto las 2 primeras temporadas casi obligado porque vivo mucho tiempo en México y en México era como muy famosa y, ay, es que hablas igual que los de La Casa de Papel, tienes el acento del profesor. Y yo ya tenía curiosidad qué voz tenía yo y qué acento tenían en La Casa de Papel. Y entonces yo vi las 2 temporadas de La Casa de Papel. Luego apareció en una plataforma y vi esa 3ª temporada cuando yo estaba en cuarentena. O sea, imagínate, aislado de todo, tal, como estuvimos todos, y viendo muy poca tele y viendo muy pocas series. Yo ver esa serie me llevó literalmente a taquicardia. Wow. La gente habitualmente no lo percibe porque te lleva sensaciones de, wow, esta serie como tal, pero es imposible dormir después de eso. Imposible, o sea, tú te tocas el corazón te acelera, sí. Claro, porque has estado viendo asesinatos, has estado viendo, o sea, emociones vertiginosas de subidas, bajadas, y entonces de repente, wow, descansa después de eso, ¿no? Es imposible, es imposible. Yo estuve como 2 días atacado. Lo entiendo. Tal cual, ¿eh? Fue como, wow, o sea, esto es como lo más claro, porque además estábamos en un momento de mucha pausa, ¿no? En cuarentena, no podíamos salir de casa, no había como montaña rusa emocional en ese momento, estábamos todos en coma. Entonces, de repente, ver algo tan radiante, y ahí te das cuenta, ¿no? Si la gente está durante un tiempo sin ver como ciertos contenidos violentos, cuando te aproximas a uno es cuando eres consciente que dices, hey, esto no es para mí, o sea, esto se está pasando de revoluciones. Me he acostumbrado a verlo, pero cuando me voy un poquito para atrás me doy cuenta que esto no es normal. No puedo estar sometido a tanta violencia. Exacto. Pues 1000 gracias, Luis, por toda esta información tan valiosa. Estoy deseando leerme el libro porque no he tenido tiempo. ¿Ves? Es una de las cosas que ocurre. Entonces ya viendo de qué va, tengo claro que me lo voy a leer ya, o sea, me lo llevo hoy mismo para casa. Y darte gracias por estar aquí con nosotros y se nos termina el tiempo que le tengo que dar paso a otra entrevista. Y gracias por enseñarnos a tener el arte de vivir con menos y tener más calidad que cantidad. Sí, oye, pues un placer. Igualmente. Espero que te guste el libro y que tengas menos para tener más. Exacto. Muchas gracias, Luis.